Pensábamos de pronto avanzar un poquito más, pero como les decía, a veces Pablo tiene la costumbre, al final de su carta, hacer ciertas exhortaciones que prácticamente podrían ser estudios completos. Estos 3 versículos, hermanos, esto es sopa, seco, postre y... Entonces a veces uno no puede pasar en un versículo tan rico sin tratar de aprovecharlo al máximo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los deberes permanentes que Pablo enseña en este pasaje hacia los deberes que tiene el creyente hacia Dios y su vida de piedad. Veíamos en los últimos domingos primero los deberes hacia el liderazgo, ¿no? Después estuvimos viendo los deberes hacia aquellos cristianos que son más débiles entre nosotros. Hoy vamos a ver nuestros deberes hacia Dios y nuestra vida de piedad. 3 deberes: el gozo, la oración y el agradecimiento. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos, que la palabra, como lo hemos dicho muchas veces, no cae en un lugar por caer. Piense que la palabra es como una flecha que cuando es lanzada cae en todo el centro. Ni un poquito para la derecha, ni un poquito para la izquierda, sino ella pega, es en el punto donde ella debe caer. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que estos asuntos que Pablo va a tratar en la iglesia de Tesalónica son asuntos que cuando la iglesia los descuida, la salud, el crecimiento y la normalidad de la iglesia se va a ver perjudicada. La salud de la iglesia depende de la vida espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Y estos 3 asuntos, como vamos a darnos cuenta, son como una especie de termómetro espiritual que nos muestra en dónde debemos estar y hacia dónde nos dirigimos. El pasaje al final termina hablando de estos 3 medios de gracia, diciendo ahí, en el 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, Pablo va a decirnos que estos 3 asuntos que vamos a considerar son la voluntad de Dios en Cristo Jesús para todos nosotros. A menudo nosotros tenemos la duda, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Eso generalmente sucede en cosas muy particulares. ¿Dónde debo vivir? ¿Con quién debo trabajar? ¿Con quién me debo casar? ¿Debo viajar? ¿No debo viajar? Y nosotros a veces estamos en ese camino queriendo saber cuál es la voluntad de Dios. Y aunque, mis hermanos, la Biblia no es específica en detalles pequeños o cotidianos de nuestra vida, la Biblia sí es específica para decirnos qué es la voluntad de Dios en términos generales. Lo interesante es que, como vamos a darnos cuenta hoy, en la medida que yo soy fiel a Dios y a mis deberes espirituales, aún las dudas pequeñas de mi diario vivir, Dios las puede responder. Entonces, esto que vamos a tratar, hermano, no es un asunto de Pablo, sino dice Pablo, esto es la voluntad de Dios y debemos así entenderlo. Ahora, ustedes van a recordar, mis queridos hermanos, que para un discípulo de Jesucristo es muy importante conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Jesús nos enseñaba cuando estuvimos tratando el sermón del monte de aquellos que dicen Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Veíamos que hay una falsedad en el cristianismo y hay una falsedad en muchos discípulos y muchas veces está relacionado a que hay personas que no hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para que la hagamos? Bueno, hoy vamos a estudiar 3 asuntos que nos hablan claramente de cuál es la voluntad de nuestro Dios, de nuestras responsabilidades ante Dios. Y es muy importante esto, hermanos. Así como yo soy consciente, por lo que he venido aprendiendo estos últimos domingos, que tengo una responsabilidad a aquellos que sirven, que tengo una responsabilidad a mis hermanos que son un poco más débiles, yo también debo saber que es obvio que tengo responsabilidades ante Dios. Y aquí Pablo nos va a hacer conscientes de 3 responsabilidades. Y escuche esto que es muy interesante, hermano. 3 responsabilidades permanentes.
O sea, son asuntos que deben estar en todo tiempo. Son asuntos que nos deben distinguir en toda nuestra vida cristiana. Son asuntos que no deberían faltar. ¿Qué son esos asuntos? Gozo, oración y gratitud. Entonces vamos a volverlo a leer y vamos a comenzar a mirar estos tres aspectos importantes de nuestros deberes cristianos. Dice el verso 16: estad siempre gozosos. O sea, lo primero que Pablo aquí en esta porción de la palabra nos resalta es que la iglesia siempre debe, o los cristianos siempre deben mantener una actitud de gozo. Quiere decir que aunque debemos tener paciencia con los débiles en la fe, que aunque debemos soportar a aquellos que son así medio tristongos, amargados y débiles en la fe, eso no es una normalidad. Porque la normalidad o el deber de Dios que nos enseña Dios en su palabra para los cristianos en general es que nosotros debemos siempre estar gozosos. Literalmente eso significa que debemos alegrarnos en todo tiempo. Ahora, para nuestra mente ese tipo de mandamientos o instrucciones son como extrañas. Para mí es muy fácil pensar que debo orar, para mí es muy fácil pensar que debo congregarme, para mí es muy fácil pensar que debo ofrendar, para mí es muy fácil pensar que debo predicar el evangelio, para mí es muy fácil pensar que debo amar, pero cuando yo me encuentro con el mandamiento de que debo estar gozoso, eso es un poco extraño, ¿no? Son de ese tipo de mandamientos que para la mente y nuestro corazón a veces no son tan importantes. Pero vamos a darnos cuenta de la importancia de entender el gozo en la vida cristiana. Alguien decía, si usted toma el Antiguo Testamento, especialmente los Salmos y todos aquellos libros, si usted pone cuidado detalladamente en la enseñanza de Jesús, en la enseñanza de Pablo y en otros autores del Nuevo Testamento, el gozo es un mandamiento constante. ¿Sí? Hay muchísimos mandamientos. Aquí estuvimos estudiando la carta a los Filipenses y es una carta que toda la carta nos habla de la importancia del gozo que nosotros debemos tener. Ahora, en términos de mandamiento, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo inspiradamente nos dice algo que debemos obedecer. Y eso no solo lo dice Pablo, nos lo dicen muchos otros textos, no tenemos el tiempo para mirarlos. Pero eso nos da a entender que el gozo cristiano, lejos de ser una opción, es un deber para todo cristiano. Hay un mandamiento a alegrarnos y gozarnos en el Señor. Por ende, ser una persona melancólica y triste es una desobediencia al mandamiento bíblico. Es una desobediencia explícita a lo que dice la palabra. La alegría o el gozo espiritual debe ser una marca en la iglesia. La iglesia tiene el evangelio de paz, el evangelio de buenas nuevas. La iglesia tiene el Espíritu Santo que puede producir el gozo del Señor. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo en el Espíritu. Entonces podríamos decir que una persona o un cristiano triste está en una tendencia pecaminosa y desobediente. Entonces por eso es muy importante considerar el gozo del Señor o la alegría constante que debemos tener. Ahora muchos dirán, hermano, pero es que usted no sabe en qué país vivimos. Usted no sabe el esposo que tengo. Usted no sabe las circunstancias en las que vivo. Usted no sabe que estamos en elecciones, hermano Pablo. ¿Cómo nos vamos a gozar? Bueno, es que el gozo del Señor es diferente a la alegría natural. Entonces vamos a mirar lo que es el gozo del Señor y vamos a entenderlo. Filipenses 4, verso 4, que tiene ese mismo mandamiento que encontramos aquí, añade una palabra que es crucial en esto que debemos entender.
Filipenses 4, verso 4. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Ahí vuelve el mandamiento permanente. Y otra vez digo, regocijaos. O sea, el regocijarse, el gozarse, el alegrarse en el Señor es un mandamiento y debe ser siempre. Pero lo importante de este pasaje es que es en el Señor. Eso nos muestra que la fuente de nuestra alegría es el Señor. Que la base, la raíz que sostiene el gozo cristiano es el Señor. Por ende podemos entender, y esto es muy importante, mis amados hermanos, que la verdadera alegría cristiana no está relacionada porque nos suceden cosas buenas o porque no nos suceden cosas malas. Porque si nuestra alegría dependiera de cosas buenas o de la ausencia de cosas malas, nuestra alegría sería la misma de los impíos. Eso es muy importante entenderlo. Si yo tengo gozo porque me va bien, la gente del mundo también anda así, hermano. Si yo estoy triste y melancólico y deprimido porque me está yendo mal, porque me tuve un mal día, porque tuve estos problemas, pues así anda la gente del mundo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es muy clara en este versículo. El cristiano puede tener gozo permanente por el Señor. En pocas palabras, nuestra alegría no es un sentimiento, es una persona. Es Jesucristo. Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría. La alegría del cristiano no depende de las personas a nuestro alrededor, no depende de las circunstancias a nuestro alrededor. La alegría del cristiano tiene su raíz en Cristo. De tal manera, y escúcheme esto que es muy importante, hermanos. El gozo cristiano, como decía alguien, es un barómetro de tu vida espiritual. Si alguien ha conocido verdaderamente a Cristo y persevera fielmente en Él, va a disfrutar de su gozo y de su alegría. La Biblia nos enseña que en Cristo estamos completos, satisfechos, plenos y bendecidos. Generalmente la tristeza en una vida cristiana es la ausencia de una relación profunda y constante con Cristo. Esto es muy importante, hermano. Cuando yo pierdo ese gozo, cuando yo pierdo esa alegría, cuando yo pierdo esa satisfacción interior que tiene mi relación con Cristo, yo no solo estoy perdiendo el gozo y la alegría, en algún momento de mi camino perdí a Cristo. Me alejé de Él. Por las circunstancias, por el pecado, por aquello, sin darme cuenta, eso comenzó a crear una separación entre mi relación y Él. Por eso estoy triste, por eso estoy melancólico, por eso no quiero orar, por eso no quiero congregarme, por eso no quiero... Porque perdí el gozo del Señor y sin darme cuenta lo perdí a Él. Por eso Pablo dice, estén gozosos siempre. Es como si Pablo les estuviera diciendo, estén en Cristo siempre. Permanezcan en Él, pues Él es su alegría. Hagan de Él su fuente de satisfacción. Hagan de Él su objetivo fundamental. En la medida que el cristiano busca y persevera y encuentra a Cristo, va a poder cumplir el mandamiento de estar gozoso en el Señor.
Ahora, es obvio que no estamos hablando, como decíamos ahora, de ese optimismo del mundo. La gente hoy se habla mucho de confesión positiva, hasta entre los cristianos, ¿no? No, tiene que ver la vida con otros ojos. No, tiene que hablar positivo. No se trata de ese optimismo carnal y natural que se puede producir en la mente. Se trata de ese gozo espiritual profundo que tiene sus raíces en las deleitosas aguas de la comunión con Jesucristo. Entonces el gozo es mucho más que emociones, es mucho más que sentimientos. Es esa alegría profunda, interna, de deleite personal en Cristo, que las circunstancias no deberían poder apagar. Pablo, por ejemplo, dice en los Corintios que más entristecidos, o como entristecidos, mas siempre gozosos. O sea, Pablo por un lado experimentaba tristezas y sufrimientos de la vida común, pero por otro lado mantenía un gozo interno profundo y constante. Una alegría, hermanos, un gozo que debe ir más allá de las circunstancias, de que todo está bien. Porque el que está contento cuando todo está bien no está siendo muy diferente al ateo, como decíamos ahora. Ahora, hermanos, yo estuve viendo un artículo muy interesante y Martin Lloyd-Jones habla de esto también en el libro de Depresión Espiritual. El hermano Gerson Morey, él dice que por lo menos podemos enumerar 3 razones por las cuales existe este mandamiento. El mandamiento de estar gozoso siempre. La primera razón que nuestro hermano dice, y es muy acertada, es la siguiente. Él dice, debemos estar gozosos siempre porque el gozo es la experiencia que mejor corresponde a la realidad de nuestra salvación y de nuestra comunión con Dios. Miren lo que está diciendo nuestro hermano. Nosotros debemos estar gozosos siempre porque es la mejor realidad que debe experimentar alguien que encontró el evangelio y mantiene la comunión con Dios. O sea, lo más congruente, hermanos, a decir que hemos encontrado el amor de Dios, la salvación, su perdón y la vida eterna, lo más congruente a ese mensaje es que estemos gozosos. Yo no imagino que llegue una persona y le diga a usted, no, imagínese. Así. No. Encontré el amor de Dios ahí. Ay, me siento tan afortunado con la vida ahora que tengo. Usted va a decir, no es congruente, ¿cierto? No es congruente que él diga que ahora el Dios eterno le ama. No es congruente que él diga que el Dios eterno le ha salvado, le ha hecho hijo suyo, le ha dado su espíritu, le ha dado grandísimas promesas y anda entristecido por la vida. ¿Cierto? Usted no ve a alguien que se gane el número de la lotería saliendo ahí en televisión triste. No, me gané la lotería. No. Me cayó el número mayor, ¿no? 1.000 millones. No. Usted dice, ese es mentiroso, ¿cierto? Entonces, el gozo cristiano, hermanos, esto es muy importante. El gozo cristiano es el mejor sentimiento que puede experimentar el que ha conocido a Cristo y su salvación. Ahora, puede existir, Martin Lloyd-Jones dice eso en el libro de Depresión Espiritual, puede existir cristianos que no hayan entendido el evangelio, y como ellos no han entendido el evangelio, pueden sentirse frustrados, amargados, hasta temerosos. Él cita el caso muy conocido de John Wesley. Cuando uno lee la biografía de John Wesley, la vida de John Wesley, yo no creo que John Wesley no haya sido cristiano cuando él tiene la experiencia del gozo de la salvación. Igual que lo que dice Martin Lloyd-Jones, él piensa que John Wesley era cristiano hacía mucho tiempo, pero no había entendido el evangelio como tal. Y es que hay cristianos que piensan que el evangelio es solo negarse, solo morir, solo sufrir, solo santificación y esfuerzo, y eso es parte. Pero no es el inicio. El inicio comienza con ¿qué? Con todo lo que Cristo hizo.
con todo lo que Cristo dio. Comienza mostrándonos a Cristo exaltado, muriendo por nosotros y asumiendo toda nuestra responsabilidad. O sea, el evangelio comienza con gracia sobre gracia y más gracia. Entonces puede existir que un cristiano no entienda el evangelio y tenga más bien una vida religiosa y legalista donde él quiere hacer muchas cosas, pero termina no pudiendo hacerlas y frustrándose porque no depende de Cristo y de su gracia. Entonces ese cristiano puede tener una vida en algunos aspectos muy miserable porque no ha entendido el evangelio. Pero si ha entendido el evangelio y si tiene comunión con Dios, debe andar en un gozo constante. O no ha conocido verdaderamente a Cristo, o ha sido irresponsable en su comunión diaria con Él. En síntesis, mira lo que dice nuestro hermano: el gozo cristiano es la mejor descripción que puede tener el verdadero cristiano. Y yo puedo decir, hermanos, que quien verdaderamente que ha conocido al Señor no ha sentido ese gozo. Es una tremenda alegría conocer a Cristo. Es una tremenda alegría experimentar su mensaje. Es una tremenda alegría caminar con Él. ¿Quién puede decir que no? ¿Cierto que sí, hermanos? Entonces, primera razón, el gozo cristiano es muy importante porque es la experiencia más congruente con el evangelio y la comunión con Dios. Segunda razón, ¿por qué el gozo cristiano es un mandamiento? Bueno, ahí viene muy ligado a lo que estamos hablando. Él dice, porque un cristiano gozoso es la mejor propaganda al evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? La alegría es contagiante, hermanos. Cuando usted ve una persona llena de gozo, llena de alegría y se le acerca a hablarle y comienza a mostrarle el evangelio, el amor de Dios, eso genera que el evangelio que usted está predicando sea adornado, como dice Pablo, ¿no? Sea un evangelio que sea atractivo para los demás. El gozo cristiano es un poderoso testimonio de la satisfacción y la plenitud que produce Cristo en nuestro interior. Ahora mire lo que decía Martin Lloyd-Jones. Los cristianos infelices son, por decirlo menos, él dice, una pobre recomendación de la fe cristiana. Es lo que le está diciendo, porque eso tiene un impacto. Si usted, y mire los ejemplos que pudiéramos dar, hermanos, que son ejemplos importantes. Yo he escuchado esto varias veces. No, hermano, es que mis hijos me han dicho, si ser cristiana es ser como usted, yo nunca quiero ser cristiano. A toda amargada, a toda hora gritando, a toda hora de mal genio, a toda hora iracundo, a toda hora eso. Y es lo tremendo. Un día le decía a un grupo de hermanos que hacen educación en casa: hermano, usted le puede enseñar todas las materias, toda la Biblia, pero si usted no le enseña que seguir a Cristo es lo más deleitoso y gozoso que hay en su vida, su hijo no lo va a querer seguir. Si las personas no ven el gozo del Señor en nosotros, ¿qué van a desear, hermanos? La gente que está pecando y revolcándose en el pecado manifiesta una alegría, hermanos, una alegría pasajera. Pero usted los ve llegar a la cantina con una felicidad. Usted los ve llegar a la discoteca con una felicidad. Usted los ve prender el partido de fútbol con una felicidad. Y a veces nosotros llegamos acá, cara pálidas, bravos, fríos, indiferentes. La gente ve, hermano. La gente ve. Y eso es un muy mal mensaje para el evangelio de Cristo. El gozo, hermano, la alegría, la plenitud de la vida del cristiano va a sostener el mensaje que estamos dando al
mundo. Como decía alguien, el gozo cristiano hace más creíble el mensaje del evangelio, o por lo menos no le pone tropiezo. ¿Sí? Bueno, porque la Biblia dice eso, que los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de nosotros. No, pero ese Dios suyo, te la pasa amargado y peleando, triste, frustrado, decepcionado. ¿Qué tipo de Dios cree usted? ¿Qué tipo de Dios sigue usted? ¿Qué tipo de evangelio ha escuchado usted? Entonces Dios nos guarde de ser una contradicción, hermanos, al evangelio de Jesucristo. Y la tercera razón, mira, este hermano tiene mucha razón en lo que dice, mis hermanos. La tercera razón es la siguiente: porque el gozo permanente es un mandamiento. Dice aquí, porque la falta de gozo puede llevarnos fácilmente a la decadencia espiritual. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando un cristiano pierde el gozo, por lo que sea, cuando un cristiano pierde el deseo de orar, el deseo de buscar a Cristo, cuando un cristiano le pierde el sabor a la vida cristiana, él está entrando en un camino muy peligroso. Porque cuando la persona pierde el gozo del Señor, él va a buscar estar satisfecho con otras cosas. Y ahí aparece el pecado. ¿Qué quiere decir eso? El corazón que no está satisfecho con Dios y con Jesucristo buscará deleites para saciar su alma. Entonces, nosotros debemos tener cuidado, hermanos, porque la monotonía, los desafíos de la vida, sin darnos cuenta, nos pueden robar el gozo del Señor. Y ahí va a aparecer normalmente el pecado. ¿Sí? Cuando nosotros nos encontramos una persona en tentación, a veces uno dice lo siguiente, hermanos. Mire esto que lo decía Martin Lloyd-Jones. No se distraigan, mis hermanos, pongan cuidado acá. Estamos en un tema importante. Mire lo que decía Martin Lloyd-Jones. El cristiano gozoso, él va a poder resistir el pecado. El cristiano amargado, él va a caminar hacia el pecado. Y eso es muy triste, hermanos. Por eso, por ejemplo, cuando usted vea a su esposo, a su esposa, a su hijo o a un hermano en la fe, donde él comienza a perder ese gozo, donde él comienza a perder esa alegría, ese estado es muy peligroso, porque ese es el estado que generalmente nos lleva a pecar. Generalmente es el estado que nos lleva a alejarnos del Señor. Generalmente es el estado que nos lleva al mundo. Mire esto, hermanos. No, hermanos, que le estoy perdiendo ya no quiero orar, perdió el gozo. Ya no quiero reunirme, perdió el gozo. No, hermanos, ya no quiero el matrimonio, perdió el gozo. O sea, ni siquiera, hermanos, son las circunstancias. Es que la persona, por las circunstancias, dejó que su vida interior se apagara. Entonces, la razón por la cual Dios nos manda siempre a estar gozosos es porque el gozo es un antídoto contra el pecado y la apostasía espiritual. Un cristiano gozoso generalmente es un cristiano ferviente. Un cristiano gozoso generalmente es un cristiano consagrado. El cristiano que deja de reunirse, que deja de orar, que deja de leer su Biblia, es porque perdió el gozo. Y ya entra a un terreno peligroso. Entonces necesitamos, mis hermanos, restaurar este altar. Si yo en mi vida cristiana, por ejemplo, percibo esto, no, hermanos, yo le estoy perdiendo el gozo, la paz y la alegría, las circunstancias. ¿Otro dulce? Ya no más, mi hermano, ya es suficiente.
Si yo le estoy perdiendo el gozo y la alegría a la vida del Señor, eso es un síntoma muy peligroso, mi hermano. Eso es como cuando usted mira el tablero del vehículo y el tablero del vehículo le dice sin gasolina. O que le aparece el testigo sin aceite. Si usted sigue andando así, se va a fundir. Tan importante es esto, hermano, que si usted perdió el gozo, usted debería parar su servicio y procurar restaurar su vida interior antes de continuar. Hermanos, que estoy aburrido con este muchacho. Pare el homeschooling por una semana. Dedíquese esa semana a buscar a Dios, a orar, restaure su gozo. Porque usted con el tanque vacío lo que va a causar es daño en su casa. Oh, hermanos, que estoy cansado de predicar. Deje de predicar un mes. Póngase a orar, restaure su vida con Dios, restaure su gozo, restaure el altar de la alegría espiritual y vuelva a predicar. No siga con el tanque vacío, mi hermano o hermana. Es muy peligroso. Generalmente los que no vuelven perdieron en algún momento el gozo. Si usted está viendo que está perdiendo el gozo, si usted está perdiendo la comunión con Dios, si usted está perdiendo la satisfacción plena de la vida cristiana, deténgase y arregle primero eso. Muy importante, mis hermanos. Estos asuntos, como decíamos, la Biblia no dice un mandamiento por decirlo. Entienda eso, hermano. Si usted no está andando constantemente en el gozo del Señor, pare, examine su vida, qué está pasando. No es normal, no es bueno, no nos va a llevar a ningún camino. Entonces el primer mandamiento es que estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Ahora recuerde que no es una alegría natural, no es que no es una alegría hipócrita, una alegría que viene de nuestra relación y permanencia en Cristo. Segundo mandamiento, orad sin cesar. Otro deber cristiano muy, muy importante. Nosotros podríamos decir que están muy ligados, hermano. El gozo es parte de nuestra comunión con Cristo y orar es tener comunión con Dios. Aquí Pablo nos muestra, hermanos, que algo que nunca podemos dejar de hacer es orar. Orar sin cesar. Así de manera rápida podríamos decir que la oración es algo que debe acompañar toda nuestra vida. La oración es una práctica regular en la vida cristiana, es un ejercicio espiritual. Debe ser constante, como un tipo de disciplina que nosotros ejercitamos. Así como nosotros comemos todos los días, casi a toda hora algunos, así la oración debería ser práctica de nuestra vida constante. Ese es sin cesar. Sin cesar significa, y esto es importante también, no que yo solo oro cuando me levanto y me desconecto. Es obvio que yo tengo que tener horas de oración, pero aquí la idea de Pablo es que la oración debe ser como una vida que nosotros debamos llevar. La oración debe ser en todo tiempo. Mire cómo lo dice Efesios 6, verso 18. Si ustedes lo quieren, lo pueden abrir. Efesios 6, verso 18. Dice: orando en todo tiempo. ¿Usted qué entiende en todo tiempo? Claro que hay tiempos para orar, ¿cierto? Pero aquí Pablo nos dice en todo tiempo. O sea, yo puedo levantarme, y debería hacerlo, apartar un tiempo para orar y leer la Biblia a solas. Pero cuando ya dejo mi devocional y me meto al baño, yo podría estar orando en el baño, hermanos. Cuando salgo y desayuno con mi familia, podría estar orando. Cuando salgo en mi vehículo, podría estar orando. O en el transporte público. Cuando llego al trabajo, en la medida que estoy haciendo mis actividades, mi mente está atenta y con disposición para volverse constantemente a Dios.
cuando almuerzo, cuando regreso, cuando practico deporte, cuando trabajo. O sea, la oración, hermanos, es una práctica que debe ser regular en toda nuestra vida. Jesús dijo: cuando oréis, entrad en tu cuarto, ¿recuerdan? Pero ¿en qué contexto lo dijo? Él lo dijo en un contexto donde la gente le gustaba orar para ser vistos. Pero no quiere decir que nosotros solo debamos orar en nuestro cuarto. Un místico dijo: el mundo es mi cuarto de oración. Qué frase tan preciosa, ¿no, hermanos? El mundo es mi cuarto de oración. ¿Qué quiere decir? Yo puedo orar en cualquier parte, hermanos. Yo puedo decirle algo, yo puedo orar hasta sin palabras. Yo puedo orar haciendo la actividad más natural de este mundo, hermanos. Orad en todo tiempo. Es tan importante la vida de oración del creyente, hermanos, que es una actividad que debe acompañar todos nuestros momentos. Y es claro, como estamos diciendo, que no habla de una postura interna, sino de la inclinación de nuestro corazón. A veces usted, mientras está hablando con alguien, mientras va a comprar algo, mientras está escuchando a alguien, es elevar nuestra alma a la presencia de Dios. Es ese orar suspirando interiormente, como decían los místicos. Es ese orar constante, ¿sí? Debemos ejercitarnos en una oración que no, claro que sí debemos tener horarios, pero una oración que no está confinada a sus horarios. Claro que tenemos lugares. Yo tengo un lugar donde me encanta orar en las mañanas, pero no debo limitar mi oración a ese lugar. Porque Dios está en todo tiempo y en todo lugar. Y ahí dice Pablo, no solo que en todo lugar, sino con toda súplica. La oración puede ser muy variada, hermanos. La oración puede ser adoración, agradecimiento, exaltación, puede ser súplica, ruego, clamor. De todas la mejor manera de enfrentar todo tipo de circunstancias es orando. Y saben que, hermanos, permanecer en la oración, volvemos a lo mismo, es la mejor manera de permanecer en Cristo. Por eso es un mandamiento en todo momento. El Señor dijo ahí en Juan 15: permanecer en mí. Si nosotros dirigiéramos nuestro corazón como dirigimos nuestras manos al celular, ¿cuánto oraríamos, hermano? Porque es verdad que se levanta y el celular, va a salir el celular, va a comer el celular, va a caminar, a toda hora el celular. Eso es una constante, y no puedo decir que para algunos sea pecaminoso, como sí lo puede ser, pero nosotros tenemos constantes en nuestra vida. Y Pablo nos está diciendo que como un deber espiritual deberíamos ser constantes en la oración. Como decía Spurgeon, una vida sin oración es una vida sin Cristo. La primer señal que se le da en el libro de Hechos de los Apóstoles a Pablo como convertido, ¿saben cuál es? He aquí él ora. Si usted no ora, ni convertido es. De verdad, hermano. La persona que no tiene una vida de oración, ni creyente es. Esa es la primera señal que nosotros deberíamos buscar. Pero esa señal se debe volver un distintivo. ¿Dónde está fulano? He aquí, él ora. ¿Dónde está mi mamá? He aquí, ella ora. ¿Dónde están los hermanos? He aquí, él ora. La oración, hermanos, volvemos al mandamiento. La oración no es una opción, es un mandamiento. O sea, usted no puede descuidar su vida de oración sin recibir las consecuencias de esa desobediencia. Y si usted no está orando, podemos decir que usted está pecando irresponsablemente con un deber cristiano. Entonces, primero, estad gozosos siempre.
Segundo, orar sin cesar. Mandamientos muy importantes, ¿no, mis hermanos? Orar sin cesar. Hermanos, no podemos pensar en ser llenos del Espíritu Santo si no estamos orando. No podemos pensar que Dios nos use en el servicio si no estamos orando. No podemos tener frutos del Espíritu si no estamos orando. No podemos esperar que Dios responda a las peticiones de nuestro corazón que son conforme a su voluntad si no estamos orando. Como Martin Jones decía, la santificación no tiene atajos. Los cristianos quieren una vida de atajos. Ay, hermano, traigan al ungido para que nos ministre y yo pueda dejar ese pecado, yo pueda dejar esto, no sé qué. Hermanos, hay cosas que Dios no nos va a dar instantáneamente. Requieren una vida comprometida y constante con la oración. Amén. Estad gozosos siempre y orad sin cesar. Son 2 mandamientos. El tercero y último, dice ahí en el verso 18, y da gracias en todo. Hermanos, nosotros a veces tenemos una vida cristiana como con otros mandamientos, ¿cierto, hermanos? Para mí, pues bueno, hasta orar en todo momento es algo muy espiritual, pero dar gracias en todo, bueno, este es el tercer asunto, que es la gratitud. Como alguien decía, la gratitud no es simplemente una virtud secundaria en la vida cristiana, no, es algo vital y es muy transformador. Ser agradecido, hermanos, es la misma esencia del Evangelio. ¿Por qué? Como lo cantábamos y los hermanos oraban antes, nosotros no merecíamos nada, hermanos. Lo único que merecíamos era el juicio de Dios. Y la salvación trajo para nuestra vida una cantidad de beneficios que no merecíamos. Entonces, lo primero que debería manifestar el creyente es agradecimiento. Es más, la iglesia cuando se reúne, una de las palabras que más se deberían escuchar entre nosotros es gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación, gracias por tu Hijo, gracias por tu Espíritu, gracias por la vida, gracias por todo lo que me has dado. Eso es, como dice el pasaje aquí, sed o dad gracias en todo. Ahora, volvemos a la gratitud con lo mismo que decíamos del gozo. Mire esto tan importante, el agradecimiento es otro termómetro de nuestro corazón. El agradecimiento nos muestra cómo estamos viendo la vida y las circunstancias que nos rodean. Y lo contrario a agradecimiento, ¿qué sería? Ingratitud. Bueno, y escúcheme esto, hermano. Una de las peores cosas que puede hacer un cristiano contra Dios y contra su fe es ser una persona ingrata y mal agradecida. Si para nosotros naturalmente eso es detestable, que usted le haga bien a una persona, bien, y esa persona sea totalmente desagradecida, eso es algo que para uno es, pues imagínese cuando lo hacemos nosotros con Dios. ¿Qué pasa con el ingrato? El ingrato generalmente está sumergido en su propio mundo y sus propias necesidades, tanto que él no puede ver las muchas bendiciones que vienen sobre su vida. Es una persona que solo piensa en él, en lo que él necesita, y solo se enfoca en lo que le falta, tanto que no puede reconocer lo que tiene. ¿Sí? El ingrato es de los peores entre el pueblo de Dios, porque él con su actitud está diciendo que Dios es malo, que Dios no es bueno y que la vida que le ha tocado es una desgracia. Aunque no lo diga con palabras, la actitud del ingrato habla de esta manera. Cuando la persona solo ve lo feo, lo malo, lo difícil, ella tiende a ser desagradecida y amargada. Entonces debemos tener cuidado, porque el cristiano ingrato, como lo decíamos en el estudio de Malaquías, llega a tener una incredulidad cínica,
aunque dice que es cristiano. O sea, tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces yo veo la ingratitud como algo no tan pecaminoso. Pero la ingratitud es un muy mal ejemplo de vida cristiana. Tanto que Pablo dice que los incrédulos no conocieron a Dios o no le dieron gloria a Dios como a él le pertenecía, ni le dieron gracias. O sea, esa es la característica de un impío. Un impío es ingrato, un impío es orgulloso, un impío es desobediente. No así el cristiano. Entonces dice Pablo, dad gracias en todo. Mire esto que Pablo nos está diciendo, hermanos. Debemos dar gracias a Dios, claro, por la salvación, por la vida eterna, pero a Pablo amplía la gratitud a todo. Eso parece un mandamiento muy difícil, hermano. ¿Cómo yo voy a dar gracias por todo? Claro, ese todo tiene unas excepciones, ¿no? Nosotros nunca deberíamos dar gracias por el pecado, por ejemplo. Pero en general el cristiano debe dar gracias en todo. Frederick Rucker, él dice lo siguiente: si nosotros hiciéramos una pausa para dar gracias a Dios por cada una de las alegrías que Él nos da, no tendríamos tiempo para llorar nuestras penas. ¿Cómo así? Dar gracias se vuelve un ejercicio, así como se vuelve el orar. Miguel Núñez, él decía que él acostumbra hacer un ejercicio con las personas que vienen a darle quejas. Entonces él hace este ejercicio en consejería. Hermana que viene a darle quejas de su esposo al hermano. Entonces el hermano le dice, bueno, yo voy a escuchar tu queja, pero vamos a hacer algo antes. Vas a escribir 10 cosas por las cuales tienes que agradecerle a Dios por tu esposo. Después de decir las 10 cosas por las cuales tienes que dar gracias, ahí vas a mencionar por la cual estás desesperada con él. Entonces mire lo que decía este hermano. No Miguel, sino el que acaba de citar. Si nosotros nos ocupáramos más en las cosas buenas que nos rodean, tendríamos menos para quejarnos. Entonces él hacía el mismo ejercicio, Miguel Núñez, con la iglesia. No, hermano, es que a mí no me parece que en la iglesia esto. Entonces el hermano dice, bueno, de pronto tenga razón. Pero antes de decirnos eso, díganos 10 cosas buenas que usted ve en la iglesia. No, yo veo que en la iglesia los hermanos sí hacen esto. ¿Saben por qué este ejercicio es bueno, hermanos? Porque nuestra carne tiene la tendencia a ver solo lo malo. Hermanos, usted tiene 24 horas y le pasaron 5 minutos difíciles y usted se deprime. Usted ya quiere perder la vida, usted ya quiere abandonarlo todo, ¿sí? ¿Sí? Usted va caminando y se machucó un dedo, solo un dedo. Tiene todo el cuerpo bien, pero ese machucón le hace decir groserías, Entonces nosotros tenemos la tendencia a ignorar el bien y la bondad de Dios y a resaltar lo malo. ¿Sí? Alguien decía, ¿tienes una enfermedad? Sí, hermano, me está doliendo acá. Pues agradezcale a Dios porque no le está doliendo todo el otro cuerpo, toda la otra parte del cuerpo. No, hermano, es que me pasó. Pues agradezcale que no le pasó algo más grave. No es que estrellé el carro, agradezca que no mató a alguien en ese carro ni se mató usted. O sea, muchas cosas malas pueden suceder. Pero a veces nosotros, hermano, nuestra tendencia a ser tan desagradecidos que cuando sucede alguna pequeña cosa ya creemos que el mundo es lo peor, que Dios nos olvidó y que somos las personas más miserables. Eso es pecaminoso, hermanos. Por eso Pablo dice, aprenda a dar gracias. Cuando usted se levante, diga gracias, Señor, porque hoy me pude levantar. Que no tuvo para comer lo otro, pero dé gracias por lo que tiene en su plato. Que no tiene lo del otro, pues dé gracias por lo que tiene, no sea codicioso. ¿Qué le pasó esto? Dé gracias porque no le pasó algo peor. Que está deprimido, dé gracias porque no está en el mundo en rebelión. ¿Me hago entender? O sea, de cada cosa que parece muy mala, hay cosas por las que podemos agradecer a Dios. ¿No es cierto?
Lo que pasa es que parece que andamos con un telescopio buscando las cosas malas, pero cuando queremos ver las bendiciones parece que necesitamos el microscopio a ver si dónde están. Pero hermano, las bendiciones de Dios nos rodean en todo tiempo, en todo momento, hermano. Ayer hablaba con alguien que me decía, no, es que estoy muy triste porque no estoy pudiendo comer carne. No puedo, los dientes ya. Puedo comer lo otro blandito. Yo le decía a la persona, pues de gracias a Dios. Hay gente que tiene millones para comprar la comida que sea y no puede comer porque tiene un cáncer en el estómago. Otros tienen su boca, tienen todo para poder comer y viven en un estado de pobreza extrema. O sea, a veces no vemos cuántas cosas buenas ha hecho Dios con nosotros, hermano, y somos desagradecidos. Sí. De gracias. Hay algunos que hoy se levantaron para un funeral, para un hospital. Otros peor, van para el infierno hoy. Y su destino no es ese. Tiene a Cristo, tiene la salvación, tiene el Espíritu Santo, tiene la vida eterna. Entonces, hermanos, dice Pablo acá, dad gracias en todo. Dice Nancy Lidemos. Nancy tiene un libro bueno que recomiendan mucho que se llama Sed agradecidas. Cómpralo, mi hermana. Ella dice lo siguiente: las personas de corazón agradecido se sienten fácilmente satisfechas, mientras las personas que no son agradecidas caen en la trampa y en la amargura del descontento. Entonces mire lo tremendo, cuando usted comienza a orar, porque usted tiene que orar por eso, porque esto no es natural. Señor, dame un corazón agradecido, por sobre todas las cosas, que yo pueda ver tu amor en todo. Entonces cuando usted comienza a tener ese corazón agradecido, cuando le sirven un huevo cocinado, eso es una delicia. Eso es una delicia, hermano. Pero para el desagradecido, ni que usted lo invite al mejor restaurante. Todo el mundo le debe, todo el mundo le... Y es lo que ella dice, no es las situaciones, sino es el tipo de corazón que tenemos. El agradecido con lo pequeño se siente satisfecho. El desagradecido ni que le den. Porque yo me he encontrado de verdad, hermanos, tanto hombres como mujeres, hijos como padres. No, hermano, usted no sabe el papá que me tocó. Ay, hermanos, si yo le contara historias, el papá que le ha tocado a otras personas, la mamá que le ha tocado a otras personas. Ay, hermanos, que usted no sabe cómo está mi esposo. Ay, hermana, si yo le contara historias de hombres realmente malos y perversos que hay en esta vida, usted daría gloria a Dios por su esposo. No, es que, hermanos, es que a veces nosotros de verdad que no somos agradecidos con lo que Dios nos da. ¿Y saben qué es lo que pasa? El que no es agradecido con lo que tiene, Dios no le va a dar más, hermano. Porque si usted no sabe valorar las misericordias de Dios. Entonces, seamos, ¿qué? Agradecidos con todo. Yo sé que, claro, por ejemplo, como iglesia tenemos muchas cosas que mejorar. Pero, hermano, en comparación a otras iglesias, sean agradecidos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, hermano. Hermanos, a veces en tantas cosas, ¿no, hermanos? Yo en estos días, ¿saben que una cosa que he hecho que ha sido muy saludable para mí? Lo digo saludable hasta en mi salud física. Es que cuando me acuerdo de algunos de los que están en esos chicharrones, comienzo a orar primero por los que están bien. Y ya el otro se me va olvidando. O comienzo a acordarme, bueno, este está en esta, pero, uy, Señor, mira todo lo que tú has hecho con esto y esto. Sí, estamos pasando por esto, pero si miramos atrás estábamos muchísimo peor, cuántas cosas. O sea, y eso me ha ayudado mucho, hermano, en la oración, pero cambió mi oración, hermanos. Yo puedo sentir que ahorita siento mucha más paz que antes orando. Porque a veces uno solo se enfoca en el problema y no agradece a Dios por lo demás. Entonces decía alguien, Charles Jefferson, ya vamos terminando, estamos bien de tiempo.
La gratitud nace en aquellos corazones, mire esta frase importante, que toman un tiempo para pensar en las misericordias de Dios. Y es cierto, hermano, tómese un tiempo para pensar en las cosas que Dios ha hecho en el pasado en su vida. Yo era antes esto y aquello y mi vida iba, pero ya solo eso le trae a uno una alegría, hermanos. O sea, necesitamos un poco más de meditación para reconocer las cosas que Dios ha hecho. No es que Dios no ha hecho, hermanos. Es que nosotros vamos tan rápido en la vida que pasamos por alto todas las bendiciones de Dios a nuestra vida. Entonces, eso no solo hágalo en cuanto a las bendiciones pasadas, las bendiciones presentes, sino las bendiciones futuras. Piense en lo que nos espera, hermanos. Y verá que su corazón va a poder practicar la gratitud constantemente. Ore, como alguien decía, ore por un corazón agradecido. Ore constantemente por eso. Porque dice ahí, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es muy simple, ¿no, hermanos? Muy clara. A veces cuando la persona dice, no, es que yo no sé cómo es la voluntad de Dios. Hermano, mire esto tan fácil. O sea, tan fácil de entender. Porque llevarlo a la vida tiene una dinámica y unos desafíos. Pero también podríamos terminar diciendo, el que no da gracias con lo que Dios le ha dado, está pecando contra la bondad de Dios y desobedeciendo un mandamiento. Qué cosas, ¿no, hermanos? A veces nosotros pecamos en pecados que parecen no pecados. Como enseñó Andresito la vez pasada, pecados respetables. La ingratitud, la falta de oración o la falta de gozo en el Señor. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios quiere, hermanos, tener un pueblo gozoso que permanece en oración y agradecido. Ahora, ¿por qué yo digo los mandamientos de Dios son buenos? Imagínense que Dios dijera, andad tristes en todo tiempo. ¿Qué clase de Dios sería, no? O que dijera, nunca se acerquen a buscarme, no oren porque no los voy a oír. Sería un Dios terrible, ¿no? Pero los mandamientos de Dios son buenos, perfectos y agradables. El Señor nos ayuda a crecer en estas áreas, ¿no, hermanos? Señor, ayúdame a tener un corazón más agradecido, a ser un hombre de oración y que el gozo de tu Espíritu sea una marca en mi vida. Recuerden, en todo tiempo. Vamos a dar gracias al Señor, mis hermanos.